Yo creo que astronomía, como todas las ciencias, deberían salir, digamos, de su entorno de investigación y mostrar a la gente, a todo el público, qué es lo que estamos haciendo, porque al final es interesante para todo el mundo y aquí para la gente no vidente es como una cosa que yo creo es muy nueva para ellos. Un periodista me propuso que hiciéramos alguna especie de charla con público que fuera poco tradicional. Él mismo sugirió, quizás para personas ciegas o con alguna discapacidad que no les permitiera asistir normalmente a charlas de astronomía. De la parte científica lo que queríamos transmitir era la manera en que se forma una estrella y la manera en que se forman los planetas. Lo que primero les mostramos fue el inicio de todo, que es una nebulosa, que son el lugar donde se forman las estrellas. Luego la segunda que les mostramos era ya una nebulosa que iba a empezar a formar una estrella. Los mismos chicos pudieron tomar estas esponjas y apretarlas como si fuera la gravedad. La gravedad hace que estas nebulosas se compriman y empiecen a generar procesos donde se forma la estrella. Otro material que les entregamos fue en un disco de Plumavit, una capa de este material suave de la nebulosa con una estrella al centro, que era la estrella formándose, también una pelotita de Plumavit, y en esta capa de material nuboso una franja donde estaba formándose un planeta. Del otro lado del disco teníamos 3 pelotitas representando planetas en torno al Sol con las órbitas dibujadas con unos cordeles, de manera que ellos puedan tocar las órbitas de los planetas en torno al Sol y los planetas en sí. Y al final de la actividad les mostramos los planetas de nuestro sistema solar en escala, con su tamaño, digamos, para que podrían apreciar qué tal pequeña, digamos, es la Tierra en comparación con Júpiter o con Saturno y también al final con el Sol, que es el objeto más grande del sistema. Me fascinó lo que aprendí hoy día, la forma como nos pusieron. Fue bonita. Yo cuando dijeron en realidad una charla como de astronomía, no me imaginaba, me decía, no me imaginaba cómo podía ser, a qué se podía referir con charla. Yo pensé que era solamente algo hablado, explicando las situaciones, pero el hecho de que tuvieran material táctil que uno pudiera tocar, lo pudiera tener entre las manos, en el fondo fue bien bonito, fue bien llamativo. Bueno, una de las importancias que tiene es hacer del mundo de las personas en situación de discapacidad visual un mundo más inclusivo, que ellos también tengan el mismo privilegio que tenemos nosotros y que muchas veces nosotros que vemos realmente miramos en vez de ver. Y ellos, a mí por lo menos, me han enseñado a ver.